Bienvenidos a todos nuevamente a una nueva clase del taller de planilla de cálculo nivel avanzado. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la validación de datos. Cuando hablamos de validación de datos nos referimos al hecho de verificar de alguna manera o restringir los datos que un usuario ingresa en una celda, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a darle un ejemplo más claro. Si yo a un usuario le pido que me ingrese una fecha de nacimiento, en primer lugar voy a esperar que el usuario me ingrese un dato con un formato de fecha válido. Que no me ingrese un texto, que no me ingrese un número o símbolos especiales. Yo quiero que me ingrese un dato con un formato de fecha válido. Por otro lado, como le estoy pidiendo fecha de nacimiento, voy a esperar que la fecha que me ingrese no sea una fecha futura, una fecha superior a la de hoy, por ejemplo. Del mismo modo, si le pido al usuario que me ingrese una edad, voy a esperar que me ingrese un valor numérico, que no me ingrese un texto. Y también le voy a esperar que me ingrese una fecha, una edad, digamos, válida, por ejemplo, que no supere los 100 años. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a hablar un poco también del ejemplo que vemos ahora mismo en la presentación. Si yo al usuario le pido que me ingrese una localidad de la provincia de Santa Cruz, entonces lo mejor que podemos hacer nosotros es darle un listado de localidades y no permitirle que nos ingrese el nombre de la localidad. ¿Por qué? Porque nos puede ingresar el nombre de una misma localidad. Cada usuario, digamos, lo puede ingresar de forma muy diferente. Por ejemplo, vemos en la presentación el caso de comandante Luis Piedrabuena. Bueno, aquí existen muchas variaciones. Por ejemplo, algunos que usan la abreviación de comandante Luis Piedrabuena. Por ejemplo, otros que directamente ponen Piedrabuena juntos. Otros que ponen Piedra espacio Buena. Otros que ponen el nombre completo, comandante Luis Piedrabuena. Otros que ponen Luis Piedrabuena. Bueno, y así podemos encontrar miles de variaciones de un mismo nombre. Y el problema que nos va a traer esto a la larga es que cuando nosotros queramos procesar estos datos, por ejemplo, aplicar un filtro para la localidad, por ejemplo, Piedrabuena, nos va a ser más costoso, nos va a resultar más costoso hacerlo porque vamos a tener un montón de variaciones del nombre de la localidad Piedrabuena. Bueno, y este es uno de los problemas que nos puede resolver la validación de datos, entre otros. Pero bueno, en resumen, digamos, la ventaja que nos trae validar los datos es que podemos crear una base de datos o una tabla de datos más limpia, sin datos erróneos, que después, digamos, nos va a ser muy fácil procesar, nos va a ser muy fácil aplicar filtros, aplicar fórmulas, aplicar funciones de base de datos, cruzar los datos con otra base de datos. Entonces, por eso, digamos, es muy importante que aprendamos a validar datos. Más que nada, también si se da el caso que ustedes crean una tabla que luego mandan a otros usuarios para que la carguen. Entonces, si nosotros queremos tener controlado qué cosas puede cargar el usuario en cada columna o en cada campo de una tabla, entonces es muy importante que aprendamos a usar las validaciones de datos que nos provee la planilla de cálculo. Con respecto a las validaciones que nos permite Excel, podemos, por ejemplo, restringir el tipo de datos. Por ejemplo, si es una fecha de nacimiento, restringir a que el dato sea de tipo fecha. Si es la edad, que sea de tipo número. O incluso también podemos restringir la longitud de las cadenas de texto. Por ejemplo, yo quiero que los nombres no sean... la longitud del nombre no sea superior, por ejemplo, a 50 caracteres. También puedo crear reglas de validación. Ejemplos de reglas de validación, por ejemplo, pueden ser que
que las edades ingresadas, por ejemplo, si estamos hablando de estudiantes de la UMBA, podemos definir que sean mayores o iguales a 16 y menores iguales a 80. Lo mismo que la fecha de nacimiento, además de que sea de tipo fecha, podemos crear una regla de validación para controlar que la fecha no sea superior a la fecha actual. Otro tipo de validación que podemos crear es restringir el ingreso a un listado de opciones, que es el caso de las localidades que les comentaba al inicio. Entonces, en vez de que el usuario ingrese el nombre de la localidad, le mostramos una lista de localidades para que elija la localidad. Y después tenemos restricciones personalizadas, en donde, por ejemplo, podemos restringir un valor, como sé que se muestra en el ejemplo, creando una restricción que depende de otra celda dentro del hoja de cálculo. Por ejemplo, en el ejemplo tenemos un presupuesto donde nosotros controlamos que el total presupuestado no supere, por ejemplo, el fondo disponible, que es la restricción que muestra acá, ¿ven? Que la F473, que es el total, no supere, no sea mayor al fondo disponible, que es la celda I466. Bueno, vamos a ver ahora en la práctica algunas de estas validaciones para que vean cómo se aplica. Tenemos este ejemplo donde queremos crear una base de datos con datos de trabajadores de la universidad. Entonces, por ejemplo, acá vemos varios campos que podemos nosotros validar. Por ejemplo, unidad de gestión, vamos a darle una lista con las unidades de gestión. ¿Por qué? Porque si no alguien me puede cargar Unidad Académica Río Gallegos, otro me puede cargar las iniciales nada más, WARC, o capaz que alguien me pone Río Gallegos directamente. Entonces, para evitar esos problemas, vamos acá a crear una lista de opciones y vamos a restringir esta columna para que el usuario pueda elegir un valor de esa lista. El primer paso que debemos hacer es seleccionar las celdas a las cuales le queremos aplicar la validación. Bueno, en este caso nosotros vamos a seleccionar las columnas, una buena cantidad de filas para la columna unidad de gestión. Luego tenemos que ir a la ficha datos. Vamos al grupo de herramientas de datos y van a ver que ahí tenemos un comando que dice validación de datos. Desplegamos las opciones y hacemos clic en validación de datos. Bien, se nos abre el cuadro de diálogo validación de datos. Acá tenemos tres pestañas. En la pestaña configuración nosotros le decimos de qué tipo va a ser el dato que vamos a ingresar. En este caso, como lo vamos a restringir a un conjunto de opciones, entonces elegimos lista. En origen de datos vamos a elegir las celdas donde van a estar las opciones que voy a agregar a la lista. Entonces yo ya las tengo ingresadas en la hoja de cálculo. Ahora vamos a ver dónde están. Entonces acá vamos al botón que está a la derecha del campo de texto de origen y seleccionamos las opciones válidas para unidad de gestión. ¿Qué serían estas? Desde la
G6 hasta desde la O6 hasta la O10. Bien, después tenemos dos pestañas más que tenemos acá. Mensaje de entrada. Bueno, que este mensaje de entrada es un mensaje que le va a brindar una ayuda a la persona cuando se posicione sobre ese centro. En este caso no necesitaríamos agregarle una ayuda porque ya lo estamos restringiendo con una lista. Pero bueno, pero en otros casos vamos a ver cómo que por ahí sí tiene sentido más agregarle una ayuda para el usuario. Y en el mensaje de error es un mensaje que se va a mostrar al usuario cuando ingrese un dato inválido, es decir, un dato que no cumple con la regla de validación que estamos definiendo. Bueno, siempre que trabajamos con lista por ahí no hace falta poner estos errores, ni la ayuda tampoco. Pero vamos a ver otros ejemplos en los que por ahí tiene un poco más de sentido. Una vez que definimos, le damos a aceptar. ¿Ven? Si yo paro acá en unidad de gestión, ven acá tengo para elegir la unidad académica Río Gallegos. Voy a hacer un poco más amplio la columna. Bueno, Río Gallegos, Río Turbio, San Julián, Caleta Olivia. Bueno, acá está mal escrito Río Turbio, lo voy a corregir. Es falso. Bien, ahora vamos a agregar una regla de evaluación, por ejemplo, para el legajo. Bueno, los legajos Zumba, podemos poner como regla de validación que sean menores o iguales a 900 y mayores que 0, ¿no? Y como tipo de dato podemos ponerle que sea de tipo número. Entonces, seleccionamos toda la columna de legajo, vamos a datos, al grupo herramientas, desplegamos las opciones de validación de datos y ponemos validación de datos. En configuración vamos a permitir que ingrese solamente números. Bueno, que van a estar entre, dijimos, 1, porque es inclusive, ¿no? O sea, un legajo 0 no voy a tener. Y como máximo vamos a poner 900. Sería 90.000. 900.000. Entonces como máximo 900.000. Bueno, creo que antes dije 900, bueno, es 900.000. Bueno, entonces como mensaje de ayuda, yo acá sí le puedo poner una ayuda. Acá voy a poner legajo. Y como ayuda voy a poner ingrese un número entre 1 y 900.000. Mensaje de error podemos también ingresar. Acá por ejemplo voy a poner legajo inválido. Y como mensaje de error le voy a poner recuerde que el número de legajo tiene que estar comprendido entre 1 y 900.000. Bien. Entonces cuando yo me paro ahora en legajo me aparece mi ayuda, ingreso un número entre 1 y 900.000. Supongamos que yo ingreso un 0,
Me salta el error que me dice recuerde que el número de legajo tiene que estar entre 1 y 5. Entonces ahora ingreso otro y ya me validó correctamente el legajo. Bueno, para lo que es apellido y nombre, las puedo validar juntas. Entonces, por ejemplo, puedo validar apellido y nombre y calle al mismo tiempo. Entonces voy a seleccionar apellido y nombre. Voy a validar primero apellido y nombre por separado y después calle. Entonces voy a datos, voy a validación de datos, Bueno, acá voy a permitir datos de tipo texto. Bueno, sería cualquier valor. Perdón, dato de tipo texto y voy a restringir la cantidad de caracteres para este campo. Voy a poner, por ejemplo, mínimo 4 caracteres y como mucho le voy a restringir a 50 caracteres. O sea, más de 50 caracteres el apellido y nombre no voy a admitir. Voy a agregar solamente mensaje de error. Voy a poner ingreso inválido. Acá voy a poner debe ingresar un texto con una longitud máxima de 50 caracteres. Entonces yo acá, por ejemplo, si pongo, bueno, 50 caracteres es bastante. Si pongo muchos textos, bien, eso es verdad. Y si ingreso un número muy corto, por ejemplo de 3 letras y 2 letras, me salta el error porque nosotros recuerden que pusimos la restricción de mínimo 4 caracteres. Bueno, lo mismo para el nombre, yo ingreso 2 letras. Tipo de documento, por ejemplo, también nosotros podríamos crear un listado de tipo de documentos para restringirlo a determinados tipos. O sea, acá, por ejemplo, voy a crear un listado nuevo. Puedo poner, por ejemplo, documento nacional de identidad, libreta cívica y, por ejemplo, pasaporte. Entonces, ahí en tipo de documento vamos a restringir el ingreso de datos a una lista de opciones. Entonces, selecciono la columna, voy a la ficha datos, grupo herramienta de datos, validación de datos, voy a validación de datos. En configuración recuerden que es permitir lista y en origen selecciono las opciones para la lista de tipo de datos. Que tenemos las opciones acá. Documento, libreta cívica y pasaporte. Una vez que definimos la lista le damos a aceptar. ¿Ven? Y ahora cuando haga clic acá me va a mostrar esas opciones. El documento nacional de identidad, libreta cívica y pasaporte. Bueno, para el número de documento igual podemos definir, restringirlo con un máximo y un mínimo. Entonces vamos a hacer eso. Por ahí no es necesario que validen todos los datos, pero sí por ahí los más importantes, ¿no?
Entonces selecciono la columna, voy a datos, voy a validación de datos, validación. Acá pongo el número entero. Y acá voy a poner, por ejemplo, voy a agregar una validación que va a ser menor o igual que. Le voy a poner 99.999.999. A ver si... Sí. Bueno, le damos a aceptar. Y ya agregué una validación para número de documento. Acá en sexo puedo poner femenino masculino. Igual lo puedo restringir. Entonces selecciono todo. Vamos a datos, herramientas de datos, validación de datos. Acá pongo de tipo número entero. Vamos a poner como mínimo 16 y como máximo 80. Perdón, esta es la lista de datos. Estaba pensando en otro dato. Lista de datos y acá elegimos las opciones para femenino, para sexo, femenino y masculino, y le damos a aceptar. Bueno, para la edad sí, ahí le vamos a restringir entre 16 y 80. Vamos a datos, validación de datos, entero entre 16 y 80. Acá sí le podemos agregar un mensaje de ayuda. Ingrese un valor 16, 80. Mensaje de error. Vamos a poner edad inválida. Debe usar un valor entre 16 y 80. Bueno, en las localidades sí la vamos a hacer con listas. Este era el ejemplo que habíamos visto. Entonces seleccionamos la columna. Vamos a datos, validación de datos, configuración de tipo lista. Y acá seleccionamos la lista de localidades. Vamos a permitir. Y le damos a aceptar. Aparecen todas las localidades. Bueno, acá le vamos a poner una restricción de texto, no más de 100 caracteres. Vamos a datos, validación de datos. Vamos a poner cualquier valor. Vamos a poner longitud de texto. Y le vamos a poner menor o igual que 100. Bueno, acá también le podemos poner una ayuda, un mensaje de error. Es inválido. Acá le ponemos que el texto no debe superar los 100 caracteres. Bueno, para el número le podríamos poner una validación numérica. Aunque por ahí el número no es necesario tanto. Este número yo lo dejaría en blanco porque hay calles por ahí que no tienen número. Y aún le ponen sin número. Entonces bueno, ahí está.
esta columna la podríamos dejar sin validación. Entonces, bueno, ahí ya les quedó su tabla, digamos, armar su base de datos. Bueno, vamos a revisar acá por qué no anda, porque sí debería andar. Bien, acá yo me equivoqué y puse mínimo. Y acá en realidad la condición, voy a copiar el valor este, es menor o igual que. Así. Entonces con esto ya les queda armado a ustedes una tabla para comenzar a recopilar datos sobre trabajadores de la UNPA con reglas de validación. Entonces el día de mañana ustedes cuando tengan cargada esta tabla van a poder tranquilamente, sin ningún problema y de manera fácil, procesar estos datos. Voy a probarla. Masculino. Bueno, espero que haya sido claro. Bueno, recuerden que cualquier consulta ustedes la pueden dejar en el foro. Una cosita más que quería aclarar, por lo general siempre cuando hacemos este tipo de validaciones con listas, estas columnas se suelen ocultar. Bueno, eso sería todo por hoy. Y bueno, nos estamos viendo en la próxima clase. Y cualquier duda, en el foro del aula.